Buenos días, amigos, amigas, ¿cómo están? Bonita mañana para todos ustedes que están allí sentaditos en su casa, listos para recibir tanta información de la buena, contenido de valor, porque justamente ese es el compromiso que tiene Palabra Cierta con todos ustedes. Desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, @Palabra Cierta Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal, y por supuesto la mía, que es @Zambrano Miguel, para que nos escriban y nos dejen todos sus comentarios e incluso nos digan, oye, quiero que entrevisten a X persona. También aprovecho de recordarles que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y así disfrutar de la nueva aplicación que tenemos para todos ustedes, Televen Stream, porque Televen está contigo. Ya yo me la descargué y lo más interesante de todo esto es que a donde vayas la puedes utilizar. Interesante también decirles que pueden descargarla totalmente gratis a través de cualquier dispositivo móvil, tablet, televisoras o computadoras, y disfrutar de la mejor y más novedosa programación en vivo desde cualquier lugar. Hoy les quiero hablar de un tema muy pero muy importante que afecta a millones de niños y adolescentes en todo el mundo: el acoso escolar o bullying. En 1970, Dan Olgus, psicólogo noruego especialista en estudiar la violencia escolar, decidió llamar bullying al fenómeno de violencia que existía de forma constante contra alguien y con intención en el contexto escolar. Por insignificante que parezca, el simple hecho de ponerle nombre mostró la gravedad del asunto y motivó a muchos especialistas a investigar de forma cercana el fenómeno del acoso escolar, sus causas y sus consecuencias. El bullying puede tener consecuencias graves para la salud mental, el rendimiento académico y el bienestar de las víctimas. Además, disminución de su autoestima, estados de ansiedad, cuadros depresivos e incluso cuadros de estrés postraumático infantil que dificultan su evolución e integración en el medio escolar. Por eso es fundamental prevenir y combatir este problema que amenaza el derecho a la educación y a la convivencia pacífica. Según un estudio realizado por la ONG Bullying Sin Fronteras, entre 2022 y 2023, a nivel mundial los casos de bullying continúan creciendo y en promedio 6 de cada 10 niños sufren de forma diaria alguna forma de acoso, tanto físico como a través de medios digitales. El bullying es un problema que nos concierne a todos. Solo trabajando juntos podremos crear un ambiente escolar seguro, sano y feliz para todos los niños y adolescentes. Debemos fomentar el respeto a la diversidad, la empatía y la tolerancia. Todos somos diferentes y tenemos derecho a ser aceptados y valorados por lo que somos. Debemos aprender a ponernos en el lugar del otro y a tratarlo como nos gustaría que nos trataran a nosotros, ¿verdad? Ustedes que están en casa, ¿alguna vez han tenido quizás un caso de acoso escolar con sus niños, sobrinos, algún primo? ¿Se siente bien hacerle bullying a otro? Porque es justamente la pregunta que tendríamos que hacernos todos los adultos, ya que somos además el ejemplo de estos niños. Hoy tenemos a un experto en la materia que estoy segurísimo nos va a hablar de cómo erradicar el bullying, cómo manejarlo y sobre todo cómo crear un ambiente más asertivo en nuestros niños. Así que le damos la bienvenida al estudio de Palabra Cierta a Oscar Misle. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado de estar acá. Toda una autoridad hablando de esta materia. Primero quiero que vayamos a la calle directamente para ver qué piensa la gente acerca del bullying y por supuesto esta entrevista estará maravillosa acá en Palabra Cierta. ¿Cómo lo identifico? Con acciones denigrantes o que desmejoran a la otra persona. Depresión, también pueden sentirse mal con ellos mismos, pueden sentir que no son importantes o que no hacen nada en este mundo. Yo creo que es a corto plazo, ya puede ser, puede haber, traerle problemas psicológicos y puede conllevar a hacer actos que no debería hacer y contra su integridad física. Es un acoso que se le hace a una persona que está tranquila, que no se defiende por nadie y nadie le presta atención. Oscar, ¿de alguna manera el bullying se ha normalizado en nuestra sociedad? Se ha naturalizado y es un hecho violento, sin embargo, como se da cotidianamente, se asume que es parte de nuestra idiosincrasia, que nosotros somos chalequeadores, te dicen, y entonces es una máscara que muchas veces se le pone al bullying. En la próxima parte estaremos hablando del bullying acá en Palabra Cierta, hoy con Oscar Misle. Ya venimos.
Y seguimos con más de Palabra Cierta y estamos más que listos para conversar con nuestro super invitado del día de hoy. Él es educador, escritor, comunicador y fundador de Secodap. Recibamos en el estudio de Palabra Cierta a Oscar Misle. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Encantado de estar acá. No, yo feliz. Además que teníamos ya rato buscándote Sí, porque eres sí. toda una autoridad hablando de estos Gracias. temas tan interesantes y que definitivamente tienen que ocuparnos, ¿no? Hablar de bullying en Venezuela, y escuchábamos a muchas personas que hay una relación con el chalequeo, ¿no? Es muy venezolano hablar de chalequeo, hablar del bromista, pero realmente, ¿cuál es la diferencia entre chalequear, como lo conocemos los venezolanos, y hacer bullying? Sí, el bullying es un hecho violento que descalifica, que desconoce, que excluye, hace que la persona se sienta mal consigo misma. Lo que pasa es que no tenemos todavía claro el concepto de bullying. Entonces, si todo es bullying, nada es bullying. Cuando te llaman a la escuela, no es que me hizo bullying, porque se metieron conmigo, porque me empujó. Son situaciones violentas. Pero el bullying, para que sea bullying, voy a utilizar la palabra siempre. Ok. Para que el bullying sea bullying, siempre debe ser delante de un grupo, delante de unos testigos. Si no están los testigos, no es bullying. Es una agresión, pero no es bullying. ¿Por qué delante de unos testigos? Porque son los que aupan, los que le dan poder o popularidad, como dicen los estudiantes, a quien hace el bullying. Hay otro siempre es un hecho violento, no es una broma, es una burla que se hace para descalificar, humillar, hacer sentir mal al otro. Por lo tanto, siempre es un ejercicio de poder que se hace para controlar. Hay otro siempre que siempre es entre estudiantes, entre pares. Un adulto le hace bullying a un niño, no, lo irrespeta, pero no es bullying. Para que sea bullying tiene que ser entre pares siempre. Eso lo dijo Dan Olbus y se mantiene así, ¿no? Ok. Entonces tenemos que un ejercicio de poder, tiene que ser delante de unos testigos, siempre tiene que ser entre pares. Y la otra cosa es que el bullying normalmente se da siempre en los espacios de socialización, donde están, porque siempre es público, porque el éxito lo tienes en la medida en que los otros te avalen, te sigan, se ríen. Entonces, por eso es que tiene que ser siempre en espacios O sea que el bullying se relaciona más con escarnio público. Sí, Esto quiere claro. decir que una violencia uno a uno, aislado, nadie se dio cuenta, simplemente es violencia, más no es bullying. Exacto, es violencia, más no es bullying. Para que sea bullying se tienen que dar cuenta. Muy interesante, ¿no? Sí, Porque sí, creo sí, que sí. puede ser la confusión más común de cualquier persona. Más común y suele pasar. Hay un tipo de bullying que no quiero dejar esta oportunidad para poderlo comentar. Si bien es cierto que existe el bullying físico, el bullying verbal, que es el bullying relacional. Ok. El bullying relacional es aquel mediante la cual la persona que hace bullying excluye, no toma en cuenta a la persona, no le incorpora en los equipos de trabajo, no acepta que jueguen en los recreos o haga deporte y se va aislando a la persona. Es como una especie, lo llaman muerte social, porque dejo de existir socialmente por mi forma de ser, por alguna condición, alguna característica. Sin embargo, cuando uno va a un centro educativo, no reconocen ese como bullying. Es que él es así, es que ella es tímida, es que ella es reservada, es que a ella le cuesta relacionarse. Y resulta ser que lo que está haciendo es excluida, muchas veces discriminada porque tiene algún tipo de condición. Y hay que tener mucho cuidado porque este tipo de bullying es el que termina en situaciones límites, que atentar contra la propia vida, por ejemplo. Es como la ley del hielo, se puede tomar Es en cuenta. como la ley del hielo, Sí, sí. que uno en el colegio de repente, no le hables a fulanito, fulanito no puede hacer deporte y poco a poco se va excluyendo. Es un tipo de bullying. Claro, y qué bueno, Miguel, que dice, no solamente yo que no permito que participes en mi equipo, en mi grupo de WhatsApp, sino que además influyo en los demás para que tampoco te acepten, para que tampoco te incluyan, para que no te inviten a su fiesta, y eso va haciendo sentir muy mal la persona que lo padece. Ahora, hacer un tipo de bullying prácticamente silencioso, ¿no? Silente, puede llevar incluso a la depresión, a pensamientos suicidas de un niño. Fíjate, nosotros tenemos en Secodap, que es la organización que fundé desde hace 38 años, un servicio de atención psicológica gratuito, y la consulta por trastornos del estado anímico, llámese ansiedad, angustia, depresión, ha aumentado, se ha incrementado. Y la ideación suicida también. ¿Por qué? Porque el principal aliado del bullying o del acoso escolar es precisamente el silencio. Ok. No sé, porque se considera que es normal. Muchas maestras te dicen, eso se le pasa. A mí me hicieron bullying cuando era niño y mira, aquí estoy. Una sociedad de cahuetes. Una sociedad alcahueta. Entonces hay que estar muy claro que el bullying es la punta del iceberg de un problema mucho más complejo.
Lo que se ve no es lo que hay. Debajo hay exclusión, historia familiar, heridas no resueltas o no sanadas. Y hay una cultura que también te invita a no divertirte con los demás, sino a costa del dolor de los demás. Claro, que es distinto. como esa famosa frase de no es lo mismo que se rían contigo a que se rían de ti. Eso cabe perfectamente para explicarlo. Ahora, Oscar, hablando justamente del rol del buller, ¿no? La persona que ejerce este acoso escolar, siempre se habla de un niño que es maltratado en casa, de un niño que tiene baja autoestima. ¿Es lo normal del buller o quizás son excepciones? No, sí hay una historia familiar, porque este estudiante que disfruta haciéndole daño al otro, que ejerce el poder sometiendo, excluyendo, algo pasa en su casa. Él puede ser que fue víctima de violencia doméstica, maltrato o castigo físico, pero también puede ser que él lo vio en el hogar, en la relación de papá y mamá, cómo se relacionaban y cómo se tomaban las decisiones, sobre todo para que cumpliera con mis expectativas. Este niño en la casa va dando señales que muchas veces los padres y las madres no nos damos cuenta, que es que, por ejemplo, le hace bullying a sus hermanitos. Ok. Le hace bullying a los primos, que son pares. Y más bien se dice, él es un tipo que tiene un líder, su forma de ser, él es igualito al papá. Sí, él es guapachoso, vale, lo que es simpático. Es lo que es simpático y se hace notar, ¿no? Hay que estar muy atento, porque sí hay una historia familiar que hay que analizar y que indagar para ver por qué esa persona disfruta haciendo sufrir al otro, haciéndole daño al otro, y sobre todo haciéndole daño al otro públicamente, para que sea el daño todavía mucho más fuerte, porque es un daño humillante, porque es delante de otro. Ahora, Oscar, algo que nos preocupa muchísimo a todos los padres, ¿no? Yo que soy padre de 3 niños hermosísimos, que Dios me los bendiga, aprovecho para Amén. mandarles bendiciones a los 3 míos. Este tipo de buller de alguna manera ejerce un liderazgo, negativo, pero liderazgo al fin. Ejerce un liderazgo. Fíjate, hay una cosa importantísima que lo tengamos claro. Él va tomando conciencia de su poder, pero también va identificando cuáles son las personas vulnerables a la condición física que tienen. Por ejemplo, cómo se sienten con su talla, cómo se sienten con el color de su piel, cómo se sienten con su condición neurológica. Si él siente que esa persona se pone mal cuando yo le hago una broma al principio, esa es la presa. Es un depredador. Claro, él está olfateando, Él está observando. olfateando para ver cuál es la persona que cuando yo le hago la broma, que después se convierte en una burla, empieza a sudar, se aísla, se angustia, se retrae y comienza a dar señales de que estoy cumpliendo el objetivo, que es someterte para poderte hacer sentir mal, inclusive sentirte invisible, Wow. porque no importas, porque no interesas, porque no vales. Entonces por eso hablamos de una muerte social. Terrible, ¿no? En la próxima parte, Oscar, quiero que hablemos justamente de cómo identificar si mi hijo está siendo acosado en la escuela, porque hay niños que no lo dicen. Y esto, por supuesto, lleva a trágicas consecuencias. Así que hoy hablando de un tema muy oportuno, muy interesante, el bullying, acá en Palabra Cierta. Ya venimos. Estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando del bullying, el acoso escolar, un tema que a todos los padres nos tiene que ocupar mucho tiempo de nuestra agenda, porque realmente lo que se está viviendo en las aulas de clase es muy lamentable. Justamente quiero que abordemos eso, cómo reconocer que mi hijo está siendo acosado en la escuela. Hay niños tímidos, niños que quizás por toda esa presión social no cuentan nada, pero quizás su autoestima se está desmoronando, quizás el rendimiento académico va hacia el piso. ¿Cuáles son esas características? Esas son las señales. No quiere ir a la escuela, Ok. al colegio, baja su rendimiento escolar, se retrae, deja de realizar actividades que antes le eran placenteras, porque está dando índice de que está deprimido. Recordemos que la depresión es un trastorno, no es lo mismo estar triste que estar deprimido. Ya es una enfermedad, ¿no? Ya es una enfermedad. Comienza a se puede poner agresivo, También. sí, o muy retraído. Comienza a somatizar, tener gripes recurrentes, dolores musculares, o comienza entonces a dar señales de que no le interesa la vida, no le importa, siente que no vale la pena existir. Esas señales hay que tomarlas en consideración. Pero ¿qué pasa con nuestros hijos?
que muchas veces no hablan porque tienen el temor que cuando comenten del daño que le está haciendo a alguien en la escuela, algún compañero, le dicen, usted no se debe fregar, usted le da un golpe o si no el que se lo va a dar soy yo. Entonces el muchacho dice, si yo la persona en quien pudiera confiar, más bien me está impulsando a que haga lo que no hago porque tengo miedo, porque estoy angustiado, porque me está afectando, entonces calla y no comenta. Entonces muchas veces va a depender de la reacción que tengamos en el entorno para ver si él se siente en la posibilidad de sentirse acompañado. Muchas veces también pasa otra cosa, que dice, estate tranquilo, que yo voy a ir al colegio y va a ver, lo voy a agarrar en la puerta para cuando salga, para darle su merecido. Barder Troya. Barder Troya, tampoco sirve. Ok. ¿Qué hacer entonces? Decirle, mira, tú estás siendo víctima de una forma de violencia y tenemos que defenderte de esa situación, pero tú tienes que participar. No devolviendo el golpe ni la ofensa, sino yendo conmigo al colegio, yo te voy a acompañar para que busquemos la persona apropiada y que él sienta que no solamente es una víctima de una acción, sino también se puede empoderar en la medida que él va a la instancia correspondiente para denunciar y que se haga justicia. Entonces, eso de invitarlo a que él participe y no quitarle a él esta posibilidad, eso lo va a fortalecer en su estima y le va a ir desarrollando habilidades sociales para poder poner límites. Lo que sí no podemos justificar es que como no pone límites, él se lo busca. Muchas veces cuando tú vas a un colegio, nos llaman muchísimo los colegios, te dicen es que por su forma de ser, tú no lo has visto. Cualquiera se mete con alguien así. Los propios profesores. Los propios profesores. Qué lamentable. Por la forma que tiene, porque tiene unas condiciones, unas características particulares. Y justamente quería preguntarte eso. Ustedes desde Secodap han estudiado cuáles son esas características particulares, un tema de color, clase social, Mira, hay desde debilidades físicas. Color, situación económica, hay orientación sexual mucho. Ok. Por la orientación sexual. Está también por algún problema neurológico, si está dentro del espectro de algún problema neurológico. Todo aquello que te hace diferente. Bien. Te hace distinto. Porque estamos en una cultura donde lidiar con el que es distinto es muy complejo. Hay la tendencia a rechazar a todo aquel que no es como yo. Y eso se vive en la escuela. Entonces, el trabajar el clima del aula con los estudiantes, que puedan participar, que puedan opinar sobre el tema, que se puedan hacer acuerdos para poder trabajar incluyendo al otro y que el otro pueda sentirse que no está solo, es la clave para entonces darle vida a un término que es clave, que es el poder evitar, prevenir. La palabra clave es prevenir, hay que hacer prevención. Eso significa un trabajo que es complicadísimo. No, me para imagino. los colegios. Y justamente quería ponerte dos roles, ¿no? Está el acosador y el acosado. Ajá. Seguramente nos están viendo muchos padres a esta hora preocupados por el tema y dirán, bueno, mi hijo ni es acosador ni es acosado. ¿Cómo participan esos otros alumnos para que esto no se dé? Qué bueno eso, Miguel. Porque muchas veces ese espectador, ese testigo, es importantísimo el rol que él juega. Porque de él depende el éxito del acosador. ¿Por qué? Porque ellos son los que pudieran denunciar, los que pudieran intervenir o los que pudieran cambiar la dinámica del aula para quitarle poder al acosador. En Finlandia se trabaja con un proyecto Kiva y ellos se dedican a trabajar específicamente con el grupo. Qué bien. Porque ellos dicen, si el acosador no cuenta con un grupo que lo avale, que le celebre, sino más bien le va quitando poder y el grupo va ganando poder porque hay que ser creativos y se le brindan otras oportunidades a los estudiantes para que puedan participar, para que se puedan recrear, para que puedan hacer pactos, por ejemplo, o acuerdos. Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer. Entonces, el trabajo debe comenzar en el colegio, pero eso tiene que ser en articulación con la casa, con la familia. De tal manera que se puedan ir logrando, se puede ir monitoreando, pero logrando resultados tanto en el ambiente escolar como en el ambiente familiar. Legalmente, ¿qué rol ocupa el padre del victimario? Y esto es un tema muy delicado porque siempre lo he visto. Hablamos del niño, hablamos de la niña, pero ¿qué pasa con ese padre que quizás sí alienta a su hijo a decir, bueno, usted es el varón y usted le cae golpe para que se gane su puesto? Y él está ¿Hay algún elemento legal? Claro, en un consejo de protección, que es donde se hacen las denuncias, si él está incitando al odio, instigándolo, para que pueda hacer daño, eso tiene una implicación. Ok. Pero si qué importante que digamos esto, si tiene 14 años más, y ya tiene que ir y lo que hace es un hecho punible,
porque generó daños físicos y psicológicos, entonces tiene que ir al Ministerio Público, a la Fiscalía, para que se dicte en una medida en el sistema de responsabilidad penal del adolescente para que él pueda asumir las consecuencias de sus actos, porque ya es un delito y ya tener 14 años tiene que darle cara a la ley. Tienes un libro que me gusta mucho el título, Violencia en los pupitres, creo que tiene unos 3, 4 años, ¿no? Sí. Tuve la oportunidad de verlo por allí. ¿Cuál es el mensaje que da Oscar Misle para todos esos padres, para las escuelas, sobre todo hablando de este tema que es tan complejo y sobre todo, insisto, aquí confundimos chalequear con hacer bullying? Yo el mensaje y la invitación que haría es revisar cómo está la dinámica familiar, cómo siento que son estas relaciones, qué lugar ocupa cada quien, si se respeta ese lugar que se tiene, si hay comunicación, si hay aceptación, si hay empatía, si hay compasión hacia el otro, de tal manera que esos valores puedan hacerse vida en el hogar y también en la escuela. Es muy importante el mensaje que yo le daría a los centros educativos, ahora que están comenzando las clases, que se abran espacios para conversar sobre el tema y buscar alternativas para mejorar ese clima de aula y que pueda ser estimulante, donde no solamente lo académico esté presente, sino lo socioemocional, lo socioafectivo tenga espacio, la inteligencia emocional y juega un papel, la educación emocional juega un papel clave y fundamental. Entonces yo les invitaría a no solamente quedarnos en lo académico, es importante, sino pensar en qué país quisiéramos vivir, en qué sociedad queremos estar, para ver si lo que estamos haciendo alimenta ese sueño o más bien lo estamos postergando. Además que estos niños violentos de hoy o asertivos de hoy son los adultos del mañana. Y es lo que estamos justamente formando. Oscar, redes sociales, alguna página web, quizás algún entrenamiento que tengan por allí cercano para que la gente conozca más del tema. Bueno, mira, por Secodap, CIP al final Secodap, secodap.org.be y en Twitter, Instagram, Secodap. Y en las mías, Oscar Misle Terrero. Terrero como tierrero, pero sin Oscar Misle Terrero. En el Instagram, en el Facebook, ahí estoy a la orden. No, vale, gracias por esta maravillosa entrevista. Además, gracias por aceptarnos la invitación. Sé que siempre está full, un tema que a todos nos debe ocupar. Señores, niños con buena comunicación, niños asertivos, niños con valores, seguramente van a estar alejadísimos del acoso escolar y eso es lo que queremos acá en el país. Gracias, muchísimas bendiciones y que sigan los éxitos allí en Secodap. Nosotros nos vemos nuevamente mañana. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta.